Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 33. Y bien, el liderazgo de la iglesia ha determinado que este día podamos hablar acerca de la oración en la vida de Moisés. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el aliento? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué razón Moisés lo hizo? Y hoy tenemos que aprender, ¿verdad?, de esto. Entonces, Éxodo 33, y vamos a leer, hermanos, de manera alternada del versículo 8 al versículo 18. Éxodo 33, del 8 al 18. Vamos a leerlo de esta forma. Yo leo uno, usted el que sigue, nos unimos allá en el 18. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Ahí dice la palabra: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y viéndolo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y en qué se conocerá que aquí he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, si en que tú andes con nosotros, y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Todos. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Oremos, hermanos, esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por estar con nosotros esta hora. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque en tus planes, Señor, tú quieres, Señor, mi Dios, que como tus hijos podamos cumplir a cabalidad, Señor, el propósito que tienes para nuestra vida. Por eso, Padre, en este día queremos pedirte, Señor, que tú tomes el control y que tú, Padre Celestial, seas el que traigas esta palabra a nuestra mente y a nuestra vida, y sea tu Espíritu Santo, Señor, el que la aplique en nosotros, en nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Dios, en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ganaremos la guerra, dijeron los japoneses, cuando ya sabían que iban en picada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos crearon el más grande portaaviones que ha navegado los mares, el Shinano. Y ellos empezaron a navegar y dijeron: con esto vamos a obtener la guerra. Sin embargo, un pequeño submarino norteamericano que andaba por esas aguas donde el Shinano empezó a navegar, ellos vieron en el sonar que algo grande se movía.
Y dijeron, es una isla. Pero también dijeron, las islas no se mueven. Así que ha de ser algo que se mueve. Entonces dijeron, disparemos un torpedo de reconocimiento. Entonces dispararon y ese torpedo pegó en el casco del Shinano, hundiéndolo. Y con ellos se hundieron las aspiraciones de Japón de salir libre y victorioso en la Segunda Guerra. Dios nos ha llamado, hermanos, a cada uno de nosotros para cumplir un propósito en esta vida. No es casualidad que hayamos nacido biológicamente, pero que también hayamos nacido espiritualmente. Dios tiene un propósito y Dios quiere que en tu vida y en mi vida se pueda cumplir ese propósito con el cual Él nos ha llamado. El propósito con el cual Dios te ha hecho formar una familia. Dios llamó a Moisés y nosotros podemos ver 3 etapas, hermanos, en la vida de Moisés. La primera de las etapas de Moisés fue su nacimiento y su protección. Sabemos que él nace de la unión de Amram y Jocabed, ¿verdad? Y cómo Dios, de una manera soberana y de una manera tan tierna y cariñosa, ¿verdad?, Él salva, rescata la vida de Moisés, y de ahí su nombre, salvado de las aguas, o de las aguas sacado, ¿verdad? Porque Dios quiso, amados hermanos, en esta primera etapa, en su nacimiento y su protección, brindarle esto a Moisés, porque él tenía un propósito para su vida. Los siguientes años son los 40 años que Moisés sale a Madián. Moisés se equivoca. Moisés siente en su corazón, ¿verdad?, hacer algo por su pueblo hebreo, pero se equivoca al momento y la forma de hacerlo. Tal vez toma anticipadamente decisiones que no debió haber tomado y acciones que no debió haber incursionado en su vida. Y tal vez muchos nos identifiquemos con Moisés, ¿verdad?, al tomar nuestras decisiones en la vida, ¿verdad? Y tal vez hemos dicho, me equivoqué. Moisés tiene que huir a Madián. Y allá en Madián Moisés dice, bueno, creo que ya mi vida está resuelta. Tengo esposa, tengo una casa, tengo un trabajo, ¿verdad?, de tiempo completo. 40 años, ya estaba en periodo prejubilatorio. Sin embargo, amados, ahí no termina la historia de Moisés. Viene su tercera etapa, que es la etapa de liderazgo, donde Dios lo saca de su comodidad, donde Dios vuelve a rectificar sus fracasos, donde Dios vuelve a llamar a este hombre que desde niño Dios lo había apartado, Dios lo había protegido y Dios lo había llevado a capacitarse a las más altas esferas en el palacio de Faraón. Amén. No fue casualidad. Quiero que levantes tu mano derecha conmigo y digas, mi vida, fuerte, di, mi vida no es casualidad. Aleluya. ¿Cuántos creen, amados, esta hora? En una ocasión platicaba con un compañero de trabajo y miraba la foto de su hija y dice, por tu culpa, le decía a la foto, me tuve que casar. Nada es casualidad. Hay un propósito de Dios que se quiere cumplir y ejecutarse en nuestra vida, hermanos, y para esto el día de hoy tenemos que aprender de una de las más grandes disciplinas que Moisés tuvo en su vida, y fue la oración. Amén. Ese diálogo con Dios. Sabemos que orar es hablar con Dios, es platicar con Dios. Pero déjeme decirle y ir aclarando y poniendo algunos puntos de lo que hoy vamos a ir analizando. La oración también la podemos considerar como la respiración espiritual. Amén. Yo quiero que respire por un momento. Y esos son los dos movimientos, hermanos, de la respiración.
justo como se tiene que dar en el ámbito espiritual de nuestra vida. Al ratito vamos a volver a tomar este punto, pero quiero que usted sepa que la oración es esa respiración espiritual. Lo siguiente, amado, es que la oración tiene 3 facetas en nuestra vida y tenemos que cumplirlas. Primero, la oración es un deber de todo cristiano. Diga conmigo, es un deber. ¿Cuántos de aquí conocemos a Cristo en nuestro corazón? Amén, aleluya. Entonces, en mi vida la oración tiene que ser un deber. Segundo, hermanos, la oración es un privilegio. ¿Es un qué? Es un privilegio. Dile al que está a tu lado, la oración es un privilegio. Despiértalo, dile, la oración es un privilegio. Y tercero, hermanos, la oración es un poderoso medio de gracia. Di conmigo, medio de gracia. Es un poderoso medio de gracia. Amén, amados. Entonces, conociendo estos elementos, entremos en materia. Éxodo capítulo 33. Yo quiero llevarte ahí a algo interesante, porque lo primero que vamos a aprender de Moisés, hermanos, es que Moisés hablaba, versículo 11 de Éxodo 33. ¿Quiere leer conmigo la primera parte? Y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Amén. Dios hablaba cara a cara con Moisés, como se habla con un amigo, como se habla con cualquier persona. Hablar con Dios en la vida de Moisés, hermanos, se convirtió en un acto cotidiano. Pero a pesar de ser un acto cotidiano, hermanos, no era simple, no era carente de seriedad, no era irreemplazable, más bien era irreemplazable este acto en su vida. Quiero repetirte esto. No era un acto simple, no era carente de seriedad y era irreemplazable en la vida de Moisés. Amén, amados. Yo quiero que tú veas, porque esto tiene que hacerse en la vida de todo creyente, hermanos. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados a vivir ahora una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Si yo les dijera, cierren los ojos, hermanos, y usted cerrara los ojos y le jalo la cola a un animalito y hace miau, usted con toda seguridad me va a decir que es que un canario. ¿Ok, ¿quiero? Es un gato. Y si le jalo la cola, ¿verdad? Y usted está con los ojos cerrados y ladra y me muerde, usted no va a decir como en mi tierra, es un pochitoque, ¿verdad? Una tortuga. No, es un perrito, ¿verdad? Porque su naturaleza es actuar de esa manera. Ahora, el cristiano, amados, tiene, Dios nos ha dado esa obligatoriedad de hablar con Él como parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, y debe ser un acto cotidiano de nuestra vida, pero no debe ser simple. ¿Está conmigo? No debe ser un acto simple. ¿Cuántos cristianos muchas veces han sobajado la oración o han rebajado la oración como un acto simple, como poner un telegrama de 2, 3, 4 palabras, ¿verdad? Yo les comentaba a los hermanos en la mañana, ¿verdad?, que cuando queríamos comer rápido en la casa poníamos a orar a mi hermano Lemuel, el más chiquito, ¿verdad? Y ya comíamos pronto, ¿verdad? Pero si oraba a mi papá, ay Dios mío, se enfriaba el caldo. Hermanos, no tenemos que hacer de la oración un acto simple. En una ocasión escuché a unos chicos orando: Padre, te damos gracias, Dios bendice al mono, bendice al oso, quédate con el león. Yo digo, bueno, ¿por qué zoológicos están hablando de eso? No, eran ellos, pero estaban hablando en sus apodos que tenían entre ellos. Yo pensé que estaban en el zoológico. No. Y cuántas veces, hermanos, en esa razón y en esa atribución y en esa cercanía de Dios que dice, tú puedes clamar Abba Padre, puedes decirle papito, pero también saber, como lo hizo Moisés,
que cuando él estaba y hablaba con ese hombre, estaba ante el gran yo soy el que soy. Así que Moisés sabía, hermanos, que en su oración, cada palabra que él dirigía a Dios era escuchada por Dios. Por esa razón el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, Dios nos dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible, ¿qué cosa? ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos desagradando a Dios porque hemos hecho de la oración primeramente no lo que debe ser la oración en nuestra vida, sino muchas veces la hemos simplificado, hermanos, y aparte de esto, no tenemos la confianza de que Dios está al otro lado de la línea. Amén. No sé si me explico, hermanos. No se preocupen. Amén. Se cuenta de una viejecita que ella tenía que ir a su iglesia y fielmente cada domingo iba, pero tenía que cruzar un cerro para llegar, así que ella mejor lo rodeaba, porque ya estaba anciana. Y un día llegó cuando ya había pasado la alabanza, ya habían recogido las ofrendas, dijo, de la que me salvé, ¿verdad? Pero escuchó el mensaje que el pastor estaba hablando de tener fe. Y escuchó aquel pasaje que decía, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate aquí y échate a la mar. Así que la hermana, la viejecita, empezó a clamar para que Dios, cuando llegó a su casa, empezó a clamar para que ese monte, esa montaña se fuera para que ella pudiera ir a la iglesia. Se acostó a dormir. Y al día siguiente, cuando se levanta con todo entusiasmo, abre la ventana. ¿Y qué creen que dijo? Ya sabía que no lo ibas a hacer. ¿Cuántos oramos como la abuelita? No es mi abuelita. Pero ¿cuántos oramos así, creyendo que Dios no nos va a oír, creyendo que Dios no lo va a hacer, creyendo que Dios está ausente o que está en el chat como nosotros, ¿verdad? Nos está hablando un amigo, dice la Biblia, Dios hablaba con Moisés como habla cara a cara alguien con quién, con su compañero. Pero a veces resulta que nuestros compañeros están con su tablet, están en el Facebook. Gracias a Dios, Dios no tiene Facebook, hermano. Él te puede atender las 24 horas del día, así estemos en Roma, en China, en Irlanda, donde quiera que estés, Dios te atiende. Dile al que está a tu lado, Dios nos atiende. Así que, hermano, una de las cosas que tenemos que hacer como cristiano, el cristiano debe hacer de la oración un acto cotidiano, hermanos, como la respiración. Amén. Dicen por ahí los conocedores fisiólogos que una persona puede durar sin tomar agua cerca de 72 horas en condiciones más agrestes, ¿verdad? 72 horas te deshidratas. Los que pasan la frontera para ir a Estados Unidos muchas veces mueren por deshidratación. Y algunos de ellos por esa deshidratación, al pasar ahí por el desierto, mueren, duran aproximadamente 72 horas y sucumben. Pero sin respirar, hermanos, ¿cuánto pudiéramos durar? Los que practican buceo libre, ellos pueden durar hasta 20 minutos buceando, sin respirar, sin tanque de oxígeno. Pero un mortal como usted y como yo no duramos tanto, ¿verdad? Dicen los médicos, ¿verdad?, que aproximadamente entre 8 y 10 minutos, si el cerebro no recibe oxígeno, hermanos, empieza a sucumbir, empieza a tener problemas. Amén. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hipóxicos habremos? Ya estamos morados, porque no estamos respirando espiritualmente, amados. Amén. Y la respiración tiene dos movimientos. Respire conmigo. Esos movimientos, uno es inhalar y el otro es exhalar. Y cuando yo respiro espiritualmente, quiere decir que cuando yo oro al Señor, porque sé que Él está ahí, porque sé que Él está del otro lado de mi oración, porque sé que está conmigo cara a cara escuchándome, amados, entonces yo voy
a inhalar en mi vida, yo voy a meter a mi vida, amados, y esto es algo grandioso de Dios, porque Dios empieza a introducir a mi vida lo que es necesario. Y aquí es donde quiero llevarte, hermanos, a decir que la oración es un medio de gracia. El medio de gracia, hermanos, es donde Dios son la oración, es la palabra, es la comunión. Y son los instrumentos a través de los cuales el Espíritu de Dios crece en gracia, en la semejanza de Cristo en nuestra vida. Te lo digo de otra manera. Amados, el medio de gracia son los canales designados por medio de los cuales el Espíritu Santo va a transmitir suministros a nuestra vida, hermanos, para crecimiento y fortalecimiento de nuestra alma en aquellos que Él ha comenzado su obra. Amén. ¿Sí se entendió? Así que cada vez que yo oro, amados, estoy dejando que el Espíritu Santo vaya colocando en mi vida lo que es necesario para que mi fe, mi alma, mi ser se fortalezca en el Señor. Amén. Yo voy a empezar a meter esa esperanza. Yo voy a empezar a introducir a mi vida amor de Dios. Yo voy a empezar a conocer, hermanos, la naturaleza de Dios revelada a mi vida. Amén. Pero también al exhalar, yo voy a empezar a sacar de mi vida nadie que ora y que ora bien y que ora en el Señor y que ha hecho de la oración este instrumento grandioso, hermanos, puede seguir con rencores en su vida. Así que al respirar, hermanos, y sacar de nuestra vida a través de la oración, saco resentimientos, dígame, saco enojo, saco murmuración, aleluya, y podemos seguir, hermanos, sacando todo lo que nos sirve. Por eso es la respiración espiritual, amén. Y es ese canal por el cual el Espíritu Santo va a transmitir suministros a tu vida, hermanos. Quiero personas ágiles en la Biblia, porque vamos a buscar varios pasajes. ¿Estamos listos, hermanos? Amén, aleluya. ¿Qué hizo Moisés? Como medio de gracia, ¿verdad? Entendiendo que la oración era, amado, un medio de gracia poderoso. Es como tener una bomba, hermanos. Es como tener un misil, y esto es lo importante. ¿Por qué la oración, hermanos, es tan poderosa? ¿Está conmigo? Porque tú puedes estar orando aquí en Oaxaca por alguien, hermanos, ¿dónde te gusta? En Coatzacoalcos, en Chiapas, en China, en Indonesia. Tú puedes estar orando por alguien allá, amados, y Dios te va a oír aquí. Pero su gracia y su poder, Él que es omnipresente, Él va a traer la respuesta sobre la persona que tú estés orando, no importa en qué rincón del mundo la persona esté. Amén. No sé si lo entendemos, iglesia, porque esto nos tiene que llenar de ánimo. Amén, iglesia. Éxodo 5:22. ¿Alguien puede buscarlo por mí? Éxodo 5:22. Muy bien. Moisés habla con Dios y le dice, Dios le habla para consultar con él. Dice, ¿por qué afliges a este pueblo, Señor? ¿Cuál es la razón? No entiendo, Padre. Y una de las primeras cosas por las que Moisés hablaba con Dios, amados hermanos, era esto. Moisés hablaba con Dios para consultarlo a él. Amado, cuando tenemos un problema, ¿a quién consultamos? Codea al que está a tu lado y dile, ¿a quién consultas? ¿Ah? Ay, hermano, voy a tener que pisar algún callo esta mañana. Pero hay cristianos, los he visto, que tienen su ruedita de ajo atrás de la puerta en su casa. Que van a que le lean el café, que van a que le echen las cartas.
Bueno, pues es que ya tiene calentura el niño, aunque sea una rama de albahaca, ¿verdad? Que con alcohol. Y hemos olvidado que tenemos un medio de gracia increíble que es la oración. No tenemos dinero. Ay, ojalá en Coppel me den el crédito. Ya dije la marca, ¿no? Tengo este problema, ¿verdad? Amados, consultar a Dios es una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Toda decisión que tú tengas que tomar en tu vida antes de dar un paso fuera de tu casa, amado, consulta al Señor que se haga en nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, ese hábito, Dios hablaba con Moisés cara a cara y Moisés podía consultarlo, podía decirlo: Dios, caminamos hacia acá, caminamos hacia allá. Dios le decía: no, rodea este monte, o le decía: vete derecho, o estate en paz, estate quieto. Él tenía que consultar cada movimiento con Dios. Amén, amados. Así en nuestra vida. Por favor, Éxodo 8:30, vamos rápido, otro más. Si alguien me ayuda. Estamos. ¿Cuántos de aquí tenemos amigos, hermanos? Alce la mano, no le dé miedo. No lo voy a. Ahora sí no ventaneo a nadie. ¿Cuántos tenemos amigos? Alce la mano. Aleluya. Y la pregunta es: ¿ya está orando por sus amigos? Hace rato Ulises, ¿verdad?, nos retaba en el Señor, ¿verdad?, a través de la adoración, que tenemos que orar, que tenemos que pedir por esos pecados. Moisés oraba por los no creyentes, y el no creyente que le tocó fue Faraón. No era de su pueblo, no creía en Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones aunque Dios le dijo: voy a endurecer el corazón de Faraón, voy a endurecer su vida, sin embargo Moisés siempre imploraba porque cada plaga de la vida de Faraón y de su pueblo Dios la tuviera que quitar. Podemos imaginarnos cómo cuando las plagas caían en Egipto, no creas que Moisés se alegraba. Acuérdate que él se crió al lado de este Faraón. Él venían los recuerdos de la infancia, de la juventud, cuando pasaron tiempos que él llevaba en su corazón. Él lo estimaba y estimaba a ese pueblo que lo había albergado y que lo había capacitado. Amados, nosotros tenemos que orar por los no creyentes. Tenemos que empezar a orar por nuestros familiares. Tenemos que orar, amados, si queremos que las cosas cambien en la vida de los que están a nuestro alrededor. Tenemos que empezar a doblar rodillas por ellos. Amén. Los jóvenes tienen que orar con aquel chico con el que comen torta, ¿verdad?, cada recreo o cada receso de la escuela. Tienes que orar por ellos. Amén. ¿Se oye, jóvenes? Tengo que orar por mi compañero de la oficina, ese que se echa sus chistes de mal gusto. Tengo que empezar a orar por él. Tengo que empezar a orar por mis vecinos, ¿verdad?, que me echan la basura. Tengo que orar por ellos. Tengo que empezar a orar por mi suegra que no conoce de Cristo. Nadie dijo amén. Todos menos eso. No, hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que aprender. Moisés oraba por los no creyentes. Éxodo 15, 22 al 27, si alguien me gusta ayudar. Vamos rápido. Amén. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué es lo que más nos duele, hermanos? Amén. Como personas, todo, hermanos, menos eso, ¿verdad?, nos volvemos bien bíblicos en estas situaciones. Cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos hiere, pero sobre todo cuando alguien habla mal de nosotros sin haberla debido. Amén. Y esto se llama murmuración. Cuando alguien murmura contra ti, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te deja en mal, cuando alguien ha pisoteado tu imagen que te ha costado construir.
Amén. Y empieza a hablar cosas de ti. Entonces nos volvemos bíblicos, pero no en este pasaje, sino en el otro, donde Dios le da la ley a Moisés y dice, pero este me las paga. Yo no quedo así. Ojo por ojo, diente por diente, chisme por chisme. No. Moisés ora cuando a él lo están cuestionando, cuando están murmurando de él, amados. Su hermana incluso se atrevió a hablar de Moisés y Dios la castiga. ¿Se acuerda usted de la historia? Pero lo que hace Moisés en esta ocasión, a pesar de la murmuración, hermanos, Moisés deja las cosas en las manos de Dios, deja que Dios se encargue de eso, deja que, como dice el libro de los Salmos, que de la presencia de Dios, amados, venga nuestra vindicación. A veces nosotros queremos salir librados cuando alguien ha hablado mal de nuestra vida, cuando alguien ha puesto mal nuestra imagen y queremos a toda costa salir nosotros y hablar y decir. Pero cuando oramos a Dios, cuando clamamos, hermanos, la vindicación viene de la presencia de Dios y Dios, dice la palabra, que trae retribución sobre aquellas personas. Amén. Así que Moisés, aunque no era teólogo, pero él pudo descubrir, hermanos, y hoy tú y yo lo sabemos y lo tenemos que aprender, la oración es un poderoso medio de gracia. Amén. Y por eso debemos orar bajo estas circunstancias y aún más. Pero tercer cosa que te tengo que decir, amados, Moisés pudo entender en su vida que la oración era un privilegio. Di conmigo, la oración es un privilegio. No quiero decir una herejía, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios no escucha a los que no son sus hijos. ¿Sí lo oyó? ¿Y cuál es el error que cometemos? Viene Petrita allá en la oficina o en el trabajo, ay, fíjate que tengo un problema, mi marido, mis hijos, ay, pídele a Dios. Y muy inocentemente lo decimos. Pero sabe una cosa, a él que no conoce a Dios, que no le ha abierto su corazón a Dios, que no ha recibido a Cristo como su Señor, que todavía no es hijo de Dios, Dios no lo puede escuchar. Amén. Pero ¿de quién es el privilegio? Levante su mano. Diga, ¿es mía o es mío? El privilegio, hermanos, es nuestro. Quien tiene que orar por el problema de esa familia, quien tiene que orar por Petrita y su familia, somos nosotros. A ti sí Dios te va a oír. Amén, amados. Pero yo debo entender, así como Moisés lo entendió, hermanos, que el orar, el estar cara a cara con Dios, porque cada vez que oras, no creas que Dios está allá en la... Algo que aprendí cuando era niño y escuchaba orar a mi abuelo, que era anciano de la iglesia, y a otros hermanos así muy elocuentes para orar. Es más, conocí un hermano que escribía oraciones, ¿verdad? Y cuando le tocaba orar, oraba esa oración. Prácticamente a mí se me hacía una letanía. Pero decía, Señor, que moras en la más altura de los cielos. Y entonces a mí se me hacía que Dios estaba hasta allá, hasta el octavo cielo. Bueno, ya lo inventé aquí. Pero no, Dios está tan cerca de ti y por eso dice, donde leímos Éxodo 33:11, dice, Moisés hablaba ¿cómo? ¿Cómo? Esto no se te tiene que olvidar. Cuando tú ores, cuando tú cierres tus ojos, cuando ores a Dios, Dios va a estar allí contigo. Amén, amados. Este es un privilegio de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, debemos recordar que en la antigüedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los únicos que tenían el privilegio de acercarse a Dios eran los sacerdotes. El pueblo estaba, hermanos, expectante, solo de una manera contemplativa veían a Dios o las cosas que Dios hacía. Cuando Moisés, dice la Biblia, que entraba y salía,
en Éxodo 33 del tabernáculo, y cuando Moisés entraba, y a mí me llena de emoción eso. Y cuando yo vaya al cielo, una de las personas que quiero entrevistar es a Moisés y decirle: Moisés, ¿no te emocionaba la presencia de Dios? ¿A usted no, hermano? Yo le voy a decir: ¿qué sentías? Pero ¿sabes que eso también lo puedes sentir tú y yo? Porque dice que cuando él entraba al tabernáculo, la presencia de Dios bajaba, y la señal era una nube que se posaba a la puerta del tabernáculo. Y esto quería decir que Dios venía al encuentro de su amigo, que Dios venía para hablar con ese hombre que había conquistado su corazón. Amén, amados. Cristo conquistó para nosotros este gran privilegio. Y ahora cada vez que tú oras, cada vez, hermanos, que tú puedes llegar a su presencia, debes sentirte orgulloso, hermanos. Gracias a la muerte expiatoria de Cristo, nosotros recibimos, hermanos, un nuevo y libre acceso al Padre. Cristo conquistó para nosotros la paz de Dios. Dice la Biblia que estábamos enemistados con Dios. No podíamos hablar con Él, no podíamos comunicarnos, como no es la bondad que tiene la gente que no conoce a Cristo. Pero usted y yo sí. Hemos sido amistados con Dios. Cristo conquistó esa paz de Dios para nosotros. Y ese distanciamiento que había entre Dios y el hombre, hermanos, nuevamente fue acercado. Aleluya. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona que la nube de Dios, hermanos, va a estar ahora en tu casa? Aleluya. ¿Te emociona? Si nosotros logramos comprender esto, hermanos, qué privilegio. Cuando entramos, hermanos, no llegamos como extraños, como extranjeros, sino como hijos privilegiados, adoptados en la familia de Dios. Por eso la oración y esta comunión espiritual, hermanos, que Cristo conquistó para nosotros en Dios, ahora tenemos esa comunión con Él. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, hermanos? Ahora tengo ese privilegio, ¿verdad? Amén. Nuestra unión con Cristo, hermanos, constituye esa base de esa unión con el Padre, con la Trinidad. Aleluya. Hermanos, pero hay algo que puede suceder como en toda relación. Aunque Cristo conquistó para nosotros esa comunión que ahora podemos gozar con el Padre, sin embargo, esta relación puede romperse. Amén. Y hablo que se rompe no por parte de Dios, sino por parte de nosotros. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios a través de la oración. Amén. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, hermanos, de buscar su rostro. Si Moisés un día pasaba que no molestara a Dios, hermanos, cosas pasaban dentro del campamento. Pero cuando él tenía que ir a Dios y decirle: Dios, ¿cómo le hago? Amén. Amados, nosotros hoy, Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero esa comunión puede ser rota, hermanos, cuando hay problemas de comunicación, cuando falla en nosotros, hermanos, el estar en contacto con Dios. Quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 17. Éxodo 17, del 8 al 16, dice la palabra. Aleluya. Dos tipos de comunión. Los palos de la cruz, hermanos, nos van a hablar de esa comunión que nosotros debemos tener en nuestra vida. ¿Está conmigo? La primer comunión y que Cristo conquistó para nosotros es la comunión que tenemos con el Padre. La unión con el Padre. Pero la segunda, esa la tenemos que conquistar tú y yo. Es la comunión con nuestros hermanos. Y gracias a Cristo, ahora nosotros somos miembros de esta familia. Amén. Amén. ¿Te sientes privilegiado? Aleluya. Hermanos, y esas dos comuniones siempre deben estar
en nosotros, hermanos, de una forma indisoluble en medio de nuestra vida. Tenemos que practicar las dos. Y ahí en Éxodo 17, del 8 al 16, te voy a pedir que lo leas en casa, pero se trata de ese relato cuando el pueblo de Israel pelea contra Amalek. Y entonces hay un valle en el cual ellos están peleando. Moisés le dice a Josué: Josué, júntate a guerreros y vayan a pelear. Y cuando Moisés, dice que Moisés entonces le dijo: yo voy a subir a ese monte y voy a estar clamando a Dios. Y Moisés dice que alzaba sus manos. Amén. Y cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo de Israel ganaba la guerra, ganaba la batalla. Pero cuando se le cansaban las manos y bajaba las manos, ¿qué sucedía? Entonces Amalek empezaba a ganar y empezaba a matar hebreos. Y nuevamente Moisés, cuando veía que otro caía y otro, tenía que volver a levantar sus manos. Amén. Pero no nada más que, yo quiero que te imagines ese cuadro. No creas que Moisés estaba nada más ahí viendo el espectáculo y con las manos arriba. ¿Qué crees que más hacía Moisés? Dile al que está a tu lado: Moisés oraba. En medio de la guerra Moisés estaba clamando. Pero cuando vieron dos personas que se le cansaban los brazos inmediatamente, al sentir la aflicción en Moisés, al ver el peligro del pueblo, al ver que era necesario que ya no se derramara sangre hebrea, al ver que ya no se derramara sangre de los hijos de Dios, corrieron y levantaron las manos del caudillo de Moisés y tuvieron así hasta que hubieron terminado con cada uno, hermanos, de aquellos enemigos. Amén. En esa comunión es la que Dios quiere que tú y yo nos identifiquemos y que empecemos a interceder por los hermanos amados. Amén. Que yo pueda sentir el dolor de mis hermanos, que yo pueda sentir su necesidad y verdaderamente unirme a ellos en oración, amados. No, y te lo quiero decir de esta manera, no de una manera simulada. ¿Se oyó, iglesia? ¿Cómo te llamas? Yeshua. Me encuentro a Yeshua en la calle y le digo: te veo triste. Y Yeshua me va a decir: sí, estoy triste. Me peleé con mi papá. No sé si sea verdad. Es un supón. Mi mamá no me quiere y mi hermana me quitó el cuarto. Y entonces yo le digo a Yeshua: Yeshua, voy a orar por ti. Y a una cuadra después de despedirme de él, se me olvidó hasta de que saludé a Yeshua. Se me olvidó. Llega la noche y no me acordé en todo el día de Yeshua. Por eso, hermanos, en esa comunión, imagínate que a uno de los que estaban levantando las manos de Moisés tuviera tenido el celular, ¿verdad? Espera esto. Ya mataron a otro. No. Por eso en la comunión que debemos tener como iglesia, hermanos, no tiene que ser simulada. Amén. Yo tengo que verdaderamente orar por mis pastores, pero realmente, como dice el libro de Ezequiel, amados, en Ezequiel nosotros encontramos, Ezequiel 22:30, dice el Señor: y busqué en la tierra a alguien que hiciese vallado y se parara en la brecha para que yo no destruyese la tierra. Dice: y no encontré. Que Dios puede encontrar una iglesia en la Colonia Reforma donde entre los hijos de Dios puedan apoyarse mutuamente, puedan fortalecerse unos a otros, puedan orar por sus problemas, puedan orar por las batallas, puedan orar por los desafíos, puedan orar por ministerios, puedan orar por el engrandecimiento de la obra de Dios sobre este lugar. Amén, amados. ¿Encontrará Dios esta mañana gente que quiera ser un vallado, gente con compromiso? Hermanos, ¿dónde se mide la espiritualidad de la iglesia? En sus reuniones de oración. Amén. El diablo le tiene más miedo, hermanos,
no a los cultos del domingo, sino a las reuniones de oración, de ese grupito que a veces tan contado, a escasas gotas, pero a esos son a los que les tiene miedo. Pero si hoy el pueblo de Dios, hermanos, logra entender el gran privilegio que tiene delante de Dios y dice: no, hoy yo hago el compromiso de orar por mi hermano. Amén, amados. Yo quiero que vayas y te remontes a la historia de Nehemías. Cuando Nehemías le dice al pueblo que tuvieran su espada en un lado y por el otro la cuchara para ir poniendo ladrillos. Amén. Y dice: y cada uno esté pendiente ¿de quién? Del vecino. No, dice: cada uno esté pendiente de su compañero. Y donde oigan que suena la trompeta, ahí reúnanse, ahí congréguense. Amén. Esto es lo que Dios, iglesia, quiere hacer con nosotros. Amén. Hoy día tú puedas decir: hermano, ¿cuál es tu necesidad? Voy a orar por ella. Saldremos adelante. Amén. Tus hijos van a venir a Cristo. Tu esposo va a venir aquí y va a estar adorando a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden creer eso? Tenemos un alto privilegio que tenemos que cumplir y no desaprovechar, amados. Tenemos que hacer ese vallado. Deuteronomios 9, del 18 al 20, narra esa intercesión de Moisés ante un Dios. Lo puedes leer en casa, solo te lo voy a contar. El pueblo había pecado, y en Deuteronomio, el pueblo pecó en Éxodo, pero en Deuteronomio Moisés se lo está diciendo a la nueva generación. Y Moisés le dice: e intercedí por el pueblo, porque Dios le dijo en Éxodo: déjame destruir a este pueblo, porque hace un mes lo saqué de Egipto y están adorando ahora a un becerro de oro. Déjame que yo los destruya y voy a levantar para ti un nuevo pueblo. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Dijo: sí, Señor, tienes razón. Moisés dice que le dijo: no, Dios, creo que te has equivocado. Imagínate pararse ante un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, y decirle: no, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y dice: 40 días entraba y salía y no comí esos días para interceder por el pueblo. Amén, amados. Ese compromiso que Daniel tuvo, al igual que lo tuvo Abraham cuando intercede por Lot y se para ante el Dios soberano cuando dijo: voy a destruir esta ciudad, y sabía que ahí estaba su sobrino, sabía que su sobrino también iba a ser destruido, y se para delante del Dios soberano y le dice: Padre, si hubiera 1000, dice, por amor a los 1000 no lo destruyo, y si hubiera 500, por amor a los 500 no lo destruyo. Y fue bajando la cuota hasta que Dios le dijo: dile a Lot que salga de en medio de ellos para que yo no lo destruya. Pero un hombre que se atrevió a pararse delante de Dios con todo sumo respeto y decirle: Dios, esté en tu mano. Amén, amados. Esta tarde encontrará Dios en medio de todos nosotros gente que haga vallado en favor de nuestras familias, gente que haga vallado en favor de nuestros hijos, gente que haga vallado en favor de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Habrá hoy gente que quiera hacer ese vallado, hermanos. Amén. Quiero terminar llevándote nuevamente a Éxodo 33. Ha habido cosas que han colapsado a este país. Y no van a ser sus gobernantes, sean del color que sea. Traigan la filosofía que traigan, no va a ser a través de ellos.
Hace unos días me impactó una noticia, y aunque no profesan mi fe, pero sentí dolor por los LeBarón, mujeres y pequeños, bebecitos balaceados. Y estamos desgarrando vestiduras, hermanos, reclamándole a gobiernos, pastores, marchando y parándose enfrente de congresos, cuando no es ahí donde vamos a encontrar la respuesta. Cuando tiene que levantarse un pueblo que haga vallado, tiene que levantarse la iglesia de Dios. Y a veces dice el Señor, no es con armas, no es con espada, ni con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Pero no clamamos al Espíritu. Hemos estado callados. Y la catástrofe se agranda. Los problemas se agudizan. En Éxodo 33, la súplica vehemente de Moisés, porque la presencia de Dios vaya con ellos. Dios le dijo a Moisés, si yo voy con ustedes voy a destruir a este pueblo. Aún así Moisés le dijo, Dios, yo no quiero tu ángel. No me basta la antorcha por las noches. No me basta la nube por las mañanas. Yo quiero tu presencia. Yo quiero y anhelo tu presencia. Y Moisés clamó y se arrodilló y dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos dejes salir de este lugar. Hoy le pudiéramos decir a Dios, Dios, si tú no vas a ir conmigo a mi familia, a mi hogar, a mi casa, a mis problemas, quiero quedarme en este lugar. Amén. Si tú no vas a estar en mi oficina mañana, yo no quiero ir. Si tú no vas a estar en esta nación, moviendo sus designios, haciendo que se cambie, Señor, no quiero otra cosa. Y Moisés se paró delante de Dios y dijo, Dios, si tú no has de ir con nosotros, Padre, no queremos salir de aquí. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Moisés quería la exquisita presencia, la exquisita confortable presencia de Dios, sabiendo que Él estaba en medio de ellos, nada faltaría, nadie les haría frente, los males serían disipados, habría sanidades, los problemas tendrían solución, los cuestionamientos tendrían respuesta. Por eso, iglesia, hoy tenemos que aprender la importancia que revistió para Moisés y que revistió para Cristo Jesús, la oración al Padre, el clamar a Dios. Cuando él oraba y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, clamando por el pecador, clamando por ti, por mí, para que no despreciáramos en nuestra vida un privilegio tan grande como es la oración. Lleva esta antorcha, lleva esta llama de la presencia de Dios a tu casa. Pide ahí que su nube descienda sobre ti, sobre los tuyos. Amén. Dile, Señor, yo quiero tu presencia, Señor. Yo quiero tu presencia en mi casa. Yo quiero tu presencia, Señor, en cada paso que yo dé en mi vida. Fortalece mi vida. Amén. Levanta tu